En Proverbios capítulo 4, versículo 22 dice que es medicina para nuestro cuerpo. Y medicina en hebreo es noun, que significa sustancia de propósito curativo. ¿Y sabes cuál es el sinónimo de sustancia? Es alimento. Dios te bendiga grandemente. ¿Sabes algo? Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí, ya que sin duda nos alegra tener a un guerrero o guerrera como tú. Y por eso sé bienvenido a un día más con estas conferencias que sin duda tengo fe que será de bendición para tu vida. Pero antes de iniciar, quisiera que repitieras después de mí lo siguiente. ¿Te parece? Vamos allá entonces. Repite conmigo. Tú, Dios, eres mi adoración, y yo sé que me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre, conforme a la multitud de tus misericordias. Amén. Eres importante para Dios, así que muestra sus dientes y sonríe, pues Dios te ama. Amén. En esta conferencia vamos a hablar acerca de la falta de lectura y de la oración. ¿Sí? Pero vamos a ir en orden. Y por ello es que por el momento vamos a ver lo primero, que es la falta de lectura. Y es que todos sabemos que la palabra de Dios es aquel manual para nuestra vida, de la cual nos ayudará a evitar a que nuestros pies anden por aquellos caminos malos que más adelante nos traerán una inundación de tragedias. Mas hay veces, ¿sí? A pesar que sepamos eso, hay veces que ya no hemos propuesto pasar tiempo en aquel tiempo de dedicia en querer leer la palabra del Señor. Y quizá podemos leer otros libros, como de ficción, novelas, si es posible, menos la palabra, la Biblia. Amén. Alábalo si puedes, mi amigo, sonríe, pues Dios te ama. Así no hay que estar así tristes, hay que estar con gozo, ¿sí? Como le dije, pues muchas veces queremos leer otros libros, pero tristemente la Biblia no. Y bueno, debemos de ser conscientes que es muy importante no descuidarse, porque la palabra es aquella antorcha de la cual alumbra por lugares oscuros en nuestra vida, así como está escrito en... ¿Y qué te parece si vamos con gozo a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19? Amén. Vamos a leer lo que dice, repito nuevamente, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Amén. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Alábalo si puedes, mi amigo. Esa antorcha, ya que en ella encontramos infinidades de consejos sabios, sensatos, ¿sí? Y prudentes, para que nosotros los agarremos y evitemos andar por aquellos caminos que nos hacen sentir tan confusos. Y eso lo podemos ver hoy día, de que hay muchas cosas que andan diciendo el fulano, que el sultano, ¿sí? Y casi nadie cree en nada porque ven que quizás se están contradiciendo, y pues mejor dicen, ¿sí? Mejor yo creo en Dios, me levanto para practicar el amor, así como lo dice Ricardo Arjona. Sonríe si puedes, que no se te vaya el gozo al Polo Norte. Pero debemos de ser conscientes que por eso Dios ha hecho mucho por nosotros en haber dedicado un gran tiempo para poder escribir ese libro que contiene 66 libros e infinidades de versículos con grandes promesas. ¿Y por qué lo ha hecho el Señor? Porque Él sabe que como apenas nosotros como humanos tenemos pequeño tiempo de estar aquí en la tierra, ¿sí? A pesar que tengas 18, 20, 30 años en adelante, aún no sabes nada,
¿sí? Y no te enojes. ¿Y sabes por qué? Porque por eso decidió poner su sabiduría el Señor en letra pura y santa, para que podamos adquirir aquellas advertencias y dirigirnos más bien por mejores caminos. Y que por eso será como una antorcha, porque cuando alguien diga algo, nosotros rápidamente iremos a la palabra y dimos, ah, bueno, ¿está o no en la palabra? ¿Sí? Y según de lo que tú veas en la palabra, si está relacionado o basado, pues le vas a creer a tal persona que lleva ese mensaje de Dios, y puedas asimismo aceptar a Cristo en tu corazón como tanto lo has anhelado, y puedas seguirte llenando del conocimiento de Dios. Por eso es que en Salmos, ¿qué te parece si me acompañas con gozo? ¿Sí? Capítulo 119, versículo 105 lo dice. Repito, Salmos capítulo 119, amén, versículo 105. ¿Sí? Que dice así la palabra del Señor. Amén. Vamos con gozo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque así como agarramos una linterna cuando todo está oscuro y no vemos nada, nos ayuda, pues así mismo nosotros debemos de hacerlo con la palabra de Dios, porque esa es tu linterna. Es aquella que limpia tus ojos para poder ahora ver las cosas con claridad y seas ese cristiano conforme al corazón de Dios. Por eso está escrito en Salmos capítulo 19, versículo 8. ¿Qué te parece si me acompañas? Salmos capítulo 19, versículo 8. Amén. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Ves? Porque hay que hacer un esfuerzo en leerla, porque son rectos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene doblez ninguna de ellas, y que son perfectas, puras, son sanas. Por eso es que en Proverbios capítulo 4, versículo 22 dice que es medicina para nuestro cuerpo. Y medicina en hebreo es noun, que significa sustancia de propósito curativo. ¿Y sabes cuál es el sinónimo de sustancia? Es alimento. Entonces, al unir estos conceptos, pues se nos da la relevancia que son las comidas que nos nutren para que podamos estar estables ante todo este transcurso de la vida. ¿Se te fue el gozo? ¿Qué pasó, mi amigo? Alábalo si puedes, amén. Por eso es que en primera de Pedro, ¿y qué te parece si me acompañas con gozo de ello? ¿Sí? Capítulo 2, versículo 2 lo dice, amén. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra de Dios que salga de la boca de él. Si quieres realmente escuchar la voz de Dios, lee la palabra de Dios en alto, dijo una vez un predicador. Y no digo que esté mal escuchar a profetas, porque todavía existen, ¿sí? Mas por eso nosotros debemos de tener fundamento en la palabra, para ver si realmente tal mensaje es cierto o no, ¿sí? Proveniente de Dios o no. Es necesario estar empapados de Dios, porque allá afuera hay muchas sectas, ¿sí? Hay muchas sectas de las cuales andan diciéndole que son ovejas, pero realmente hablan como dragón. Y no permitas que el gozo se te vaya a los zapatos. Alaba a Dios si puedes. Y tristemente la gente le cree porque no siguen la palabra. Y eso no debe de ser posible, porque dijo Jesús que sus ovejas escucharían su voz y le seguirían.
Y realmente se puede apreciar que a veces no mostramos ser ovejas de Jesús. Y créeme, mi amigo, fíjate que yo antes le decía hijo del diablo a todos, ¿sí? Mas ahora no. Yo entiendo de lo que yo hablo, eso va a ser. Y yo no quiero que seas hijo o hija de Lucifer cabezón, ¿sí? Sino de Dios mismo, porque va de su sangre. Esto va para que sepas que no quiero criticarte, ni juzgarte, ni señalarte. No, sino porque yo entiendo tu dolor. Yo entiendo que ahorita quizá tu corazón está bien quebrantado y que ya ni siquiera ves escapatoria. ¿Sí? Porque piensas que nadie te ayudará o que nada te sacará de ese problema. Mas en Dios encuentras esperanza. Y lo sabes hasta cuando lees su palabra. Amén. Por eso no hay que decir que todo se resume en amor. Anda, ve y practícalo. No. Porque cuando estamos atravesando problemas, ¿qué? Si no leemos la palabra, ¿qué? No, necesitamos palabras de consuelo también. Y es por eso que hoy muchos perecen, porque ya no ponen su deleite en Dios. ¿Sí? Sino en aquellas músicas que dice: oye, hoy me siento triste. Y se ahogan más, en vez de apegarse a ver esas promesas que Dios mismo ha sellado para ellos. Pero yo soy pecador. Sí, pero si tú inicias a leer, encontrarás de que es por gracia que Dios quiere ayudarte y no por algún tipo de obra que tú hagas. Consuelo encuentras en las palabras de Dios. Por eso está escrito en Salmos capítulo 119, amén, versículo 50. Amén, vamos a repetirlo. Salmos capítulo 119, versículo 50. Amén. Dice así la palabra del Señor: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Muchas veces somos como Saúl, que escuchó la palabra, mas no la guardó, ni la puso en práctica, sino que fue un escuchador olvidadizo. Así como nos instruye Santiago capítulo 1, versículo 22, que no seamos así. ¿Sí? Porque a pesar que digamos que sí hemos escuchado, pero si lo tomamos a la ligera, nos engañamos a nosotros mismos, ya que la palabra de Dios te juzgará y te dará conforme lo que hayas hecho. Y es ahí donde te demostrará que era importante guardarla. ¿Sí? Saúl no lo hizo así. Desechó la palabra de Dios. Tomó a la ligera la voz de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le quitó su reino. ¿Sí? Y permitió que un demonio lo atormentara. Y es que debes de saber que por la lectura que tú tengas en ti y que la pongas en práctica, pues no le dará espacio al enemigo para que entre a tu vida y te atormente. Porque eso es que cuando ya no andamos en la lectura de la palabra, no hay conocimiento. Y por cuanto no hay conocimiento, no caminaremos en Dios, porque no sabremos cómo. ¿Sí? Y por eso es que el enemigo nos atacará con sus tormentos. ¿Sí? Porque Saúl, por desobedecer, también se fue en rumbo a una adivinadora. ¿Sí? Cosa que Dios no quiere que ninguno vaya. ¿Sí? Pero Saúl lo hizo. Así que cuando se fue a la batalla contra los filisteos, pues no iba Dios, y ellos lo derrotaron. Entonces Saúl, temblando, le dijo a su escudero que le quitara la vida, pero el escudero no quiso. Así que Saúl decidió quitársela a él mismo. Y Primera de Crónicas, amén, capítulo 10,
versículo 13 lo dice. ¿Y qué te parece si vamos con gozo a leerlo? ¿Te parece? Dice así la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice así: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amén. Por eso Jesús nos dijo que cualquiera que escucha sus palabras y las hace, nos comparará con aquel hombre que fundó su casa en el Aloc. Porque cuando tú prefieres escuchar para hacer lo que Jesús te dice, te fundamentas en Dios. Y eso te ayudará, porque Dios estará contigo y no vas a caer. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Sí? Pero si no lees, ¿cómo Dios estará contigo si no sabrás cómo caminar en Él? Si no tienes conocimiento de su palabra en ti. Muestra sus dientes para papá, mi amigo y mi amiga. Sonríe, pues Dios te ama. Por eso es que le dijo Dios a Josué que nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo así, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Amén. Ahora bien, pasaremos a la siguiente parte, ya para ir finalizando, ¿sí? ¿Qué es la oración? Debemos de saber que orar y rezar no es lo mismo. Y esta definición la hemos escuchado, ¿sí? De que rezar proviene del latín reciteir, que significa repetir. Y orar proviene del latín orare, que se relaciona a una raíz europea que es ol, que significa hablar. Por eso debemos de ser conscientes que orar es muy importante, porque es una conversación que debemos de tener con Dios. ¿Sí? ¿Y sabías tú que con la oración le damos a entender a Dios que necesitamos de Él? Ya que con la oración le mostramos a Dios que aceptamos que nos ayude, que necesitamos de Él. Mas cuando le dejamos de hablar, le demostramos que ya no necesitamos de Él. Y que por cuanto Él ve que no necesitamos de Él, Él se aparta. ¿Sí? Ya que cuando uno necesita de una persona, sí o sí, le vamos a hablar a esa persona para que nos ayude. ¿Sí? Y como nosotros dependemos de Dios, llevamos una dependencia totalitaria en Él, sí o sí debemos de hablarle para demostrarle que necesitamos de Él, ya que Él es quien nos sostiene, es Él quien nos levanta, y es Él quien nos da seguridad. Amén. Por eso es que la palabra dice en Primera de Tesalonicenses, amén, vamos con gozo, capítulo 5, versículo 17, así. Vamos a leerlo con gozo, así rapidito, amén. Acompáñame, mi querido amigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Amén. Orad sin cesar. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Ya que debemos de apegarnos a Dios, porque es por la oración que el cristiano nace y se está caminando. ¿Sí? Una vez Gigi Ávila dijo: sin la oración no hay cristiano. Y tiene sentido, porque si no hay conversación, no hay muestra de querer, y así no podemos alimentar nuestra relación con Cristo. Por eso debemos de ser conscientes que siempre hay que orar en todo tiempo, como Daniel lo hizo. ¿Sí? Sacar tiempo para orar, así como Jesús lo hizo.
y solamente al Padre debemos de orar. No es posible que podamos orar a algo o a alguien más, porque no sacará provecho. Porque por ello es que Jesús dijo en Jeremías capítulo 33, versículo 3 así. Amén. Vamos con gozo. Repito, Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Dios estaba señalando a Él mismo para decirnos que si clamamos a Él, pues Él nos responderá. Porque solamente Él vino a salvar nuestras vidas y no nadie más. ¿Sí? Nadie más vino a salvarnos. Y que por ello nos da una plena seguridad que Él nos responderá para poder enseñarnos todas aquellas cosas que son grandes y ocultas, que jamás hemos sido partícipes en ver y conocerlas. Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Y hay que clamar con confianza a Dios, con un corazón dispuesto y humillado y contristo, así sin temor, porque Él quiere escucharnos. Él quiere que entremos a solas con Él, para que podamos entrar como en un juicio e iniciar a conversar con Él. Así como entras a un psicólogo, así mismo Dios quiere que entres a Él en lo secreto. Obviamente no tomándolo un día sí, un día no, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería religiosidad y no una relación paternal. Perdóname, pero es cierto. Porque si fuera paternal, cada día, cada hora, cada instante querías hablar con Él. Muchas veces tememos, es decir, tenemos miedo para orar, porque no sabemos cómo. Sí, a mí me ha pasado. Más por eso, hasta incluso con la oración, podemos hacer que Dios nos enseñe a orar, porque eso está escrito. ¿Y qué te parece si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice así, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oye, alábalo si puedes. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ves que Dios está dispuesto a ayudarte a caminar en Él. Y es que también con la oración te ayudará a ti y a otros, porque está escrito. En Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Pero por ello debemos de pedir al Señor que nos ayude a saber cómo orar, porque muchas veces oraremos mal, y por eso es que quizás no nos escuchará Dios, o sea, no sentiremos que Él nos escucha. Mas debemos de orar conforme al Espíritu Santo lo desea, ¿sí? Muchas veces nos debilitamos y decimos: ¿por qué me estoy debilitando? Una de dos, ¿sí? Número uno, no estás leyendo la palabra. Y número dos, estás solo pidiendo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver con que no esté leyendo la palabra? Sencillo, porque como no estás queriendo poner tu vida en aquella palabra que te da el conocimiento pleno para saber cómo dirigirte en la vida, pues es como que si estás aborreciendo la palabra. Porque si es que no la lees, es porque quizás nos da
pereza o porque simplemente ni nos interesa. Sonríe, pues Dios te ama. Y queremos apoyarnos en nosotros mismos, como que si conociéramos la mente del Señor. Y cuando hacemos eso, es como que si tapamos nuestra vida para no escuchar la voz de Dios. Alabe al Señor porque Él le ama, mi amigo. Amén. Muestre sus dientes para papá, que no se vaya el gozo al Polo Norte, ¿sí? O a los zapatos. Y veamos lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. Amén. Dice así la palabra. El que aparta su oído, ¿sí?, para no oír la ley, ¿sí?, su oración también es abominable. Es triste, porque en este texto nos alude a la palabra abominable como a un rechazo, ¿sí? Es decir, que cuando no quieres escuchar, a pesar que oremos muchas veces, nuestra oración no será escuchada. Por lo mismo que no queremos escuchar aquellos consejos que provienen de aquel Padre que te ama con todo su corazón. Y el número 2 es de que solo estás pidiendo. Muchas veces pensamos que el orar es solo pedir, porque como dijo Jesús, pidan y se os dará. Pidan. Pensamos que solo es eso, más nada de eso, sí. Es bueno pedir, claro, mas debemos de agarrar la oración para exaltar a Dios, para alabarlo, para agradecerle, porque no de por eso dice el Salmo capítulo 150 versículo 6. Amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Es por eso que Jesús en el Padre Nuestro inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para que agarremos de eso como ejemplo y lo pongamos en práctica, ¿sí? Porque con solamente pedir no nos ayudará. No solamente debemos de pedir, sino también para hablar con papá, para decirle: hola Padre, buenas tardes, te amo, eres mi adoración, ya quería escucharte, ya quería estar en este tiempo contigo. Hoy me ocurrió tal cosa, yo quiero estar contigo. Con decirle te amo, con decirle gracias papi por todo. Mi amigo, no vas a perder nada. ¿Cómo no agradecer a Dios? Es injusto de que Dios sí tenga tiempo para nosotros y nosotros para Él no. ¿Por qué enojarse si realmente es verdad? Uno cuando está en la miseria y clama a Dios, al instante Él nos escucha. Y cuando Dios quiere pasar tiempo con nosotros, le somos como leoncillos, ¿sí?, que rugen como que si fuera un desconocido. Oye, esta es la noche donde te propongas a desintoxicarte. Por eso se llama el título de estas conferencias: desintoxícate, porque con ello te ayudará a crecer en Dios. Desintoxícate de evitar ya no leer la palabra, sino que hoy proponte a leer la palabra. De evitar estar lejos de la oración. Yo entiendo que cuesta. No es nada fácil. Pero ¿sabes qué? Ánimos. Si alguien te rechazó, aquí te digo, ánimos. Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Guerrero y guerrera de Dios. Amén. Vamos